Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad organizada por la Secretaría de Extensión, como hacemos todos los lunes, en conjunto con la Secretaría, con la Facultad y el Instituto de Derecho de Familia, quien es presidido por la doctora Elisa Taliercio, quien todos los lunes muy gentilmente, tanto ella como todos los profesionales que nos brindan estos conocimientos, nos encontramos todos los lunes en este horario. Así que les quería agradecer por esto en primer término, luego comentarles, como hacemos todos los lunes, que tienen a disposición un certificado de asistencia para aquellos y aquellas que lo soliciten. Van a tener que ingresar mediante el chat. Vamos a dejar un link para que completen ahí el formulario y podamos remitirle la constancia de asistencia a esta actividad. También les quería comentar que la doctora, a quien invitamos para que dé esta conferencia, que la titulamos La dinámica de la conciliación previa, va a pasar material mediante esta plataforma virtual, el cual puede ser solicitada por ustedes y lo pueden hacer a través del correo electrónico donde se inscribieron. Una vez que finalice la presentación, la doctora van a poder hacer consultas a través del chat y la van a tener que direccionar al doctor Emiliano Herida, quien las va a leer al finalizar la exposición. Ahora sí, para darle formal inicio a esta actividad y presentar a la disertante de la fecha, le voy a hacer la palabra a la doctora Lisa Taliercio. Gracias, Ezequiel, gracias, Emiliano, a la facultad toda. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos siguen lunes a lunes desde hace 5 años, en forma ininterrumpida, desde abril del año 2020 hasta hoy. Y vamos a seguir por mucho tiempo más. Especialmente hoy tengo para mí un honor, un orgullo y hasta una emoción de presentar a la doctora Andrea Silvana Fernández, mi queridísima consejera de familia del juzgado de familia número 12, que lo sigo sintiendo mi juzgado. Es algo más fuerte que yo. Eh, Andrea es una excelentísima consejera de familia, ya que lucha de una manera muy especial con una vocación de servicio muy especial. Ella es abogada, es mediadora, tiene una especialización docente, especialista en técnicas de mediación, coach ontológico y máster en programación neurolingüística. Fundamentalmente, para mí, consejera desde hace muchos años del juzgado de familia número 12. Bienvenida, Andrea querida. Toda esta audiencia es tuya y te vamos a escuchar con mucha avidez para que nos hables de esto que es tan importante, la dinámica de la conciliación en lo que es la etapa previa. Importante. ¿Cuántos juicios se acortan, se limitan a través de toda la actuación tuya, la de todos los consejeros que debemos nosotros tener presente? Andrea, este auditorio hermoso es todo tuyo. Éxitos. Adelante. Gracias, Ali, querida. La verdad que sí, que es emocionante compartir actividades con vos. Yo trabajé muchos años con la doctora y sí la sentimos parte del juzgado, sin duda alguna. Yo sé que acá hay quizás alumnos, veo colegas también que les agradezco la presencia y sé que hay ahí veo a la doctora Gabriela Díaz, bueno, un montón de gente conocida y veo también que algunos son alumnos, con lo cual quiero dirigirme al público en general, abriéndome en todo lo que sé para que ustedes puedan hacerme todas las preguntas y traerme todas las inquietudes que tengan respecto de la etapa previa. Me gustaría una dinámica más de ida y vuelta, que yo sé que tienen programado a través de las preguntas y con Emiliano. Me encantaría que esto pudiera realmente funcionar porque quiero que sea de utilidad para ustedes. La charla es para ustedes son los protagonistas de esta charla, no yo. Eh, pero claro, la dinámica me obliga a mí a hacer una cosa más discursiva. Yo les acompañé un material, pero son todos elementos disparadores. Lo primero que me gustaría reflexionar a mí en este punto es etapa previa
o mediación, porque siempre hablan de etapa previa o mediación o juicio, pero en realidad la etapa previa está prevista dentro del mismo juicio, no está ajena al juicio. Cuando uno larga la solicitud de trámite para iniciar un pedido judicial, ya está adentro de un juicio. Esa es una gran diferencia con una mediación privada. Acá estamos en un proceso judicial donde el código prevé que comience de una manera particular, es decir, devolviéndole la pelota a las partes, diciéndole, ustedes son los protagonistas para armar su propia solución. No me la vengan a pedir a mí. Yo voy a ser el director del proceso en una segunda etapa. En esta primera etapa, ustedes son los que tienen la autodeterminación para resolver. ¿Por qué es importante la etapa previa o hasta ahora? ¿Por qué la etapa previa era importante? Porque el juez, como director del proceso, decía qué conflictos eran los posibles de ser sujetos a mediación y cuáles no. Hasta ahora esto era así. El juez único director del proceso decidía. El espacio es voluntario, como lo marca la ley, y ustedes pueden acceder o no a ese proceso simplemente presentándose y diciendo no quiero o quiero continuar o hacer uso de esta etapa. Pero ahora, con la modificación de la ley de alimentos, se introduce por primera vez la variable de, que para mí no es novedosa, la variable de son las partes las que pueden pedir el proceso de etapa previa, no el juez direccionar qué va a etapa previa y qué no. Las partes pueden pedirlo. Y esto es no nuevo, digo yo, porque lo que está haciendo es reforzando, desde el punto de vista legislativo, el protagonismo de partes. Son las partes las que pueden elegir qué tipo de proceso seguir. Por supuesto que los justiciables no están en condiciones de decidir porque están atravesados por su crisis familiar, su crisis existencial, y son los letrados los técnicos que los van a asistir en qué proceso es el más conveniente para su cliente. Esto es muy importante. Le devolvió o le reafirmó el protagonismo a las partes. Fíjense que tanto los principios del artículo 706 como los principios genéricos del Código Procesal, tanto del nacional como de todas las provincias, todos los códigos tienden a priorizar la autodeterminación o la resolución pacífica de los conflictos. Es decir, en toda la normativa lo que se tiende a decir es, no es el juez el sujeto para dirimir los conflictos de coexistencia. Porque acá, cuando hablamos de conflictos de familia, no estamos hablando de determinar un estado civil o determinar una capacidad o determinadas capacidades de alguien, como pueden ser los procesos de determinación. Estamos hablando de los procesos típicos del sistema familiar, lo que hace a la crianza, lo que hace a la conyugalidad y coparentalidad, a lo que hace a la mutualidad del conflicto, lo que hace a la relación interpersonal, lo que hace a la vinculación de coexistencia. No estamos hablando de aplicar la ley y definir un estado de una persona. Estamos hablando de algo muy dinámico, muy complejo, que en el 90% de los casos pasa por una buena comunicación. Porque cuando la gente llega con su crisis o con su vulnerabilidad, llega a decir, quiero que me solucione porque el otro no me escucha, porque el otro no me entiende y porque yo soy un pobrecito que nadie me comprende y yo hice todo. ¿Y sabe qué? Además no se puede hablar con la otra persona. Y así arrancamos todas las audiencias nuestras. Pero lo cierto es que hay que empezar a desentrañar qué pasa ahí. Y eso, para eso no están los jueces. Yo soy una defensora total de la etapa previa dentro de los procesos de familia. Por eso celebré
con mucho gusto que la nueva ley habilitara a los abogados y a las partes a elegir este modo de autocomposición del conflicto, porque son ellos los verdaderos protagonistas y los que pueden revertir la cuestión. La doctora Taliercio, que está acá, que siempre fue una activista del ayornamiento, digo yo, ya en el 2015 habíamos propuesto que los alimentos transitaran por la etapa previa, pese a que son un proceso especial y que el código marca determinadas pautas para los procesos de alimentos muy estrictas y diferentes a de un proceso de comunicación o de cuidado personal. ¿Cuál era el fundamento en ese momento? Que los alimentos tienen un contenido moral, que no es solo una cuenta patrimonial donde hay que restar y sumar de acuerdo a lo que gana la persona o aplicar un índice de crianza. Atrás de eso hay una capacidad de dar respuesta al cuidado de una criatura. Entonces, eh, y habiendo habilitado desde la ley la posición de que el cuidado tiene un contenido económico, patrimonial, nosotros ligábamos absolutamente las dos materias y las proponíamos. Hoy es la misma ley la que habilita esto. ¿Por qué quise empezar por acá? Porque a veces la figura del consejero se tiene nada más que relacionada a la etapa previa. Y la etapa previa es una parte del juicio, pero consejero atraviesa todo el proceso del juicio, porque el consejero interviene tanto en la etapa previa como en la etapa de conocimiento. ¿Por qué? ¿Porque se le ocurre al consejero? ¿Porque lo deriva el juez? No, no, porque lo marca el mismo Código Procesal. El artículo 833, perdón, habilita al consejero, por las funciones específicas que tiene el consejero, a transitar en los dos espacios. En el espacio preliminar de avenimiento de la etapa previa, es decir, es el primer funcionario, el primer operador jurídico que recibe a las partes frente al sistema del sistema judicial y después puede acompañarlos durante el proceso de conocimiento si el juez deriva la audiencia. En los procesos de alimentos, ustedes saben que los jueces derivan al consejero de familia las audiencias del 636, cuando todavía no estaba habilitada la etapa previa o los abogados no piden la etapa previa. Entonces, ¿por qué lo derivaban al consejero? ¿Porque se estaban sacando trabajo de encima? ¿Porque estaban reorganizando la agenda del juzgado? ¿O porque hay un fundamento en que el consejero es el funcionario con las capacidades especiales y formación especial para componer un conflicto que no es estrictamente económico? Las dos cosas son posibles. Entonces, como docente me falta el pizarrón acá en esta virtualidad, pero quiero ser clara. Y quiero que me hagan las preguntas que les vayan apareciendo. ¿El consejero puede intervenir en etapa previa o en etapa de conocimiento? Punto importante para que puedan solicitar con argumento en el marco de un proceso judicial, porque ustedes están por una audiencia del 842 y pueden decirle al juez, señor juez, yo quiero que habilite una audiencia con el consejero, pese a la etapa procesal en la que estoy, porque quiero trabajar otros aspectos más profundos de la relación a futuro. Y es posible pedirlo. La ley de alimentos, que era el proceso más restringido porque era un proceso especial y tenía un procedimiento especial dentro del código, ahora se flexibilizó con la nueva ley. Pero siempre, sea por ley especial, la 15.513, la nueva de alimentos, sea por el Código Procesal, o sea por los principios del artículo 706 del Código de Nación, siempre es devolverle el protagonismo a las partes. Y eso como abogados lo tienen que tener claro. En cualquier momento pueden recuperar ese protagonismo de partes para plantarse frente al juez a pedir la dirección de un proceso. Entonces, eso en primer lugar. ¿Por qué la etapa previa o por qué esta condición de etapa previa en los alimentos ahora? Porque uno tiene que saber desde qué lugar va parada una audiencia. No es lo mismo asistir a una audiencia 36 inciso 4
que es la audiencia pura de conciliación de los jueces, que asistir a una audiencia de etapa previa, que asistir a una audiencia convocada por el consejero en los términos del 833, porque ya estamos transitando un proceso de conocimiento. Para los que están estudiando, quizás están recibiendo mucha información al mismo tiempo. Para los que ya han transitado por algún tribunal de familia, saben que hay procesos principales, procesos incidentales y que la pauta para poder intervenir bien tiene que estar en ubicarse en qué tramo del proceso estoy y qué tipo de audiencia me convocan. Porque ir a una audiencia porque sí, acompañar a alguien, pareciera que, ¿para qué tantas audiencias? El artículo 842, que es la de prueba, la que permite la selección de la prueba y prepara la prueba y ordena la prueba y dice cuál sí, cuál no. Lo primero que propone el artículo 842 es la conciliación. En realidad no lo propone el 842, lo dice el contenido de la audiencia del 842. Dentro de los incisos, lo primero que dice es tratar el avenimiento o lograr que las partes difieran de sus pretensiones o achiquen las pretensiones que tienen diferentes. El artículo 849, ya antes de dictar sentencia el juez, ¿qué es lo que le propone? En el último pasito que dé el juez antes de dictar la sentencia, que concilie a las partes. Le vuelve a tirar la pelota a las partes, protagonismo de partes. Y esto tiene todo el sentido, porque la familia va a seguir aún post sentencia. La sentencia en familia revela una verdad formal, pero la verdad coexistencial va a seguir para siempre. Y la familia no se terminó con la sentencia, ni empezó con la sentencia. La familia tiene su propia dinámica vincular que excede al papel que está escrito en la sentencia. Y en esa dinámica vincular es donde hay que intervenir. Entonces, es legítimo que la dinámica de la conciliación aparezca en la etapa previa propiamente dicha, pero aparece también en la etapa contradictoria, hasta en el último momento, que es la del artículo 849, la audiencia de vista de causa, y no da lo mismo en qué momento del proceso esté ni para qué fui convocado. El juez tiene determinadas facultades, el consejero tiene otras determinadas facultades. Pero lo primero que quería marcar era esto, el por qué el título, la dinámica de conciliación en la etapa previa, como si fuese eso solo restrictivo para esa etapa. No, no, la conciliación es para toda etapa del proceso. El juez puede citar en cualquier momento del proceso a conciliar y hay momentos específicos del proceso donde el código le dice al juez, señor juez, antes de avanzar, intente conciliar. Y si no puede usted, quiere mandárselo como director de proceso al consejero, también puede. Y si está en una determinación de capacidad y se están peleando los sistemas de apoyo de ese familiar que necesita su sistema de apoyo y hay dos personas peleándose por quién es el mejor sistema de apoyo, el juez le puede decir, mire, estoy en un proceso súper especial de determinación de capacidad, pero para abordar este tema voy a citar a una audiencia de conciliación, pero en manos del consejero. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación del juez y del consejero? Sería una pregunta válida en este punto donde yo estoy poniendo el foco allí. Primero, la flexibilidad de las formas. Todo el proceso de familia tiende a la desacralización de las formas y el artículo 706 también nos habla de hacer todo de la manera menos o más fácil o menos difícil, como a ustedes les guste, para acceder y tener un pleno acceso a la justicia. Lo cierto es que las formas siguen existiendo, que los jueces, a través de sus escritos, siguen imponiendo formas y exigencias, a veces taxativas y a veces se interpretan hasta obstaculizantes para avanzar el proceso, y el consejero no tiene ninguna forma prevista en su actividad, porque las actividades realizadas frente al consejero
son sin ninguna forma, sin formalidad alguna. Lo dice el artículo 828, infine, al final. Dice, las notificaciones del consejero pueden ser por paloma mensajera, no importa. Ahora, tenemos que transitar la notificación frente a un juez y en un proceso y tenemos que pasar un montón de pasos. Entonces se dan cuenta que no da lo mismo si yo estoy actuando en una audiencia fijada por el juez que me atribuye la función, donde yo digo como consejera actúo por orden judicial y me tengo que limitar a las funciones que me autoriza. Ahora, si yo actúo como consejero en etapa previa, recupero todas las libertades de la forma. Tengo otra amplitud. Y el consejero, por ejemplo, puede citar a terceras personas. Entonces, si yo actúo dentro de el marco de mis atribuciones y funciones como consejera, en ese marco yo puedo citar a terceros, porque el código lo habilita. Y el juez no puede incorporar a un tercero una vez que está trabada la litis. Pero supongamos que yo en el medio del discurso me entero que hay un abuelo totalmente adinerado y el papá no tiene recursos. Como consejero, ¿puedo citar al abuelo? Puedo citar al abuelo, porque yo tengo la libertad de formas si estoy actuando como consejera en etapa previa. Ahora, si estoy actuando por manda judicial en los términos del artículo 833, no puedo, porque me tengo que ajustar al proceso judicial que me indique el juez. Está actuando para que tome una audiencia que yo debería tomar limitado a esto, o le doy libertad de actuación en función de las atribuciones como consejera. El juez tiene, a diferencia del consejero, por supuesto, el imperio, ¿no? El imperio que puede ordenar, puede reprochar conductas, sancionar conductas y exigir cumplimiento de conducta. Ahora, el consejero tiene otra libertad de formas. Si el juez en su actitud conciliadora logra este avenimiento de partes, fabuloso, porque lo que las partes digan lo va a convalidar. Pero si no lo logra, el juez tiene que ir por el lado de la imposición de determinada conducta o determinada acción a futuro. El consejero no tiene esa imposición, porque es uno más, es un tercero neutral que mediatiza la comunicación para lograr los acuerdos. Es todo un arte realizar eso, ¿eh? Porque una cosa es la historia existencial de la persona, otra cosa es la historia que nos vienen a contar cuando llegan, y otra cosa es la historia nueva a construir para involucrar el discurso del otro. Como les decía al principio. Pero vuelvo al punto para que quede claro. El juez tiene el imperio o la manda judicial que el consejero no tiene. ¿Qué puede hacer el consejero entonces si no logra esa composición o ese avenimiento? ¿Tiene la obligación de llegar al acuerdo el consejero? No, pero tiene la función propia del consejero, que si ustedes van al artículo 834, 835, tengo ahí a mano el código, no dice que la principal función del consejero es hacer un acuerdo. Dice que la principal función del consejero es asesorar, orientar para la mejor solución de la familia, procurar hacer un acuerdo y acompañar ese proceso. El consejero no tiene límites de tiempo para actuar. Y si lo que buscamos no es una sentencia que termine un juicio, lo que buscamos es una reorganización familiar, que esta familia tenga otros recursos para resolver sus propios conflictos, la autocomposición. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? ¿Cómo es la dinámica familiar de este momento y la del momento dentro de 2 años? Va a ser distinta. Y el consejero es la persona idónea para acompañar esos procesos de reorganización o de crecimiento familiar. Porque la familia que llega al juzgado llega con un conflicto, con una crisis evidente,
porque no puede resolver en ese momento o porque falta la comunicación adecuada para encontrar los caminos que lo viabilicen. Pero si el consejero propone curso de acción, porque puede orientar y proponer las mejores soluciones y fórmulas, está muy lejos de escuchar lo que dice el juez. Vuelvo a poner otro ejemplo para diferenciar bien las figuras. Al juez le llegan los hechos y le llega la prueba. ¿De qué? De algo que pasó. El señor se fue de la casa en tal fecha, no pasó la cuota alimentaria y el juez tiene que resolver en base al pasado. Y el consejero está parado en el extremo opuesto. No son dos figuras que hacen lo mismo. El consejero se para en el hoy, cuál es la crisis actual, cuál es la dificultad actual, cuáles son los recursos internos y externos que tiene esta familia para poder solucionar y cómo seguimos para adelante. ¿Qué propuesta de valor le ven al futuro? No me están pasando el power, pero si ustedes me siguen, me hacen así un gesto con la manito, yo sigo, ¿eh? Porque les quiero contar que la primer presentación, acá uno me dijo que sí, pero no sé si todos me dicen que sí. A ver, no lo veo. Se ¿Hay escucha dedito muy para bien, arriba o dedito perfecto. para abajo? Pues si Ahí, no corto, ¿eh? ahí Les comparto el pido el power, power. estaba esperando que me avises. Ah, me estabas esperando a mí. Yo Claro. te dije que me pongo a hablar y me olvido. Bueno, ahí lo No, no hay estoy, problema. decime y ahí Pero lo voy cambiando. dale, la primera sí les puedo reforzar un poquito la idea del propósito de por qué conciliar. Avanza, una más. Ahí salgamos de ahí, que es la presentación. Materias no negociables, no, la anterior a esa. Antes de esa. La segunda. El propósito. Esta es la dos. Ahí, de eso estaba hablando. ¿Por qué conciliar y para qué conciliar? ¿Por qué conciliar? Ya lo dije, ¿no? Hay un fundamento legal. Está el artículo 828, las materias que van a etapa previa, la propuesta de la nueva ley de alimentos que le pide a las partes que le da la opción a las partes de que elijan, el artículo 706, el de los principios rectores del Código Procesal, que promueve la resolución pacífica de todos los conflictos, las normas procesales generales, y las específicas, como la de la vista de causa, la de la audiencia de vista de prueba. Fundamento legal hay de sobra para decir por qué quiero hacer una conciliación. Me parece que el nudo acá pasa con el para qué conciliar o por qué el consejero, o para qué conciliar con el consejero. Y la idea siempre, para mí, es el fundamento moral que tiene la proposición conciliatoria. Porque el conflicto nunca es de uno, es del sistema familiar. Y si los que se están dando con un caño son los adultos, los astillazos de esos golpes, de esos machetes, llegan y se extienden a todas las criaturas que integran esa familia, ¿no? Hablamos muchas veces de violencia vicaria, etcétera, etcétera. No hay modo de que no impacte en todo el sistema. El conflicto siempre es mutuo, es sistémico, nunca es de uno. No es uno el que no entiende y el otro es un santo inocente víctima de las circunstancias, ¿no? Y además tienen una experiencia de futuro, porque aunque terminen el juicio con una sentencia hermosa, en familia no hay uno que gane y uno pierda. Si uno gana y el otro pierde un juicio de familia, perdieron todos, porque todos se tienen que ver reflejados en la satisfacción de sus necesidades. Entonces, si no hay real satisfacción de las necesidades de todos los integrantes del sistema familiar, no hay posibilidad alguna de que tengan una solución que les lleve paz y tranquilidad a esa familia. Y si el para qué de llegar a un juzgado es para obtener paz y tranquilidad y reorganizar la familia. ¿No hablamos de resolución pacífica de los conflictos? ¿Cuál es el sentido? ¿Iniciar juicio?
¿Cuál es el sentido? El juicio es un camino, pero no es el fin. ¿Se entiende lo que quiero transmitir de que el juicio es solo un vehículo por el cual yo voy a poder transitar la proposición de una reorganización familiar? Entonces, para mí, el fundamento principal del para qué conciliar está en la futurización de la relación. Porque desde el discurso, los que llegan a la audiencia te dicen, no, la familia ya está destruida, hace 5 años que no le hablo, me tiene bloqueado, yo no tengo más, no, con esta persona no se puede hablar. Pero ¿sabes qué? Le digo, si yo llamo a tu nena, a tu nena, y le pregunto quién es tu papá, me va a seguir diciendo que tu papá es Pedrito y tu mamá es María. Toda la vida van a ser, aún después de muerto. Con lo cual esto no se acaba porque vos lo bloquees. ¿Qué estás dispuesto a hacer para el futuro? Esa es una gran pregunta, porque si las partes son los protagonistas, como operador jurídico, yo le tengo que preguntar a las partes qué están propuestos a hacer. Si la propuesta es yo voy a seguir en la misma y el otro es el que cambie, porque la fórmula mágica para la solución lo tienen todos, ¿eh? Cuando uno les pregunta cuál sería tu escenario ideal, ¿cómo ves que es la solución para esto? Y te dicen que el otro cambie, que el otro no venga, que el otro no me hable más, que el otro, que el otro, que el otro. Fantástico, le digo, enumeré 5 cosas del otro, decime 5 cosas tuyas. ¿Qué harías vos? Ahí, silencio total. Entonces, la conciliación es la dinámica que permite que cada uno se haga cargo. Es cierto que a veces no hay recurso interno para hacerse cargo de la propia responsabilidad. Y ahí habrá que trabajar interdisciplinariamente respecto de cómo fortalecer a estas personas para poder rehacerse cargo y poder ser responsables frente a la crianza y frente a la familia y frente al proyecto de coexistencia que eligieron y los futuros proyectos, ¿no? La palabra responsabilidad, también los que me tuvieron en audiencias me lo habrán escuchado. Yo les digo, es la habilidad de dar respuesta a responsabilidad. Bien, tiene la misma raíz que respuesta, habilidad. ¿Qué respuesta le vas a llevar vos hoy a tu hijo cuando salgas de acá? Nosotros conmovemos con la palabra, el juez conmueve con la orden, pero el consejero conmueve las conductas con la palabra, el vehículo es la palabra, hay que aprender a comunicar desde otro lugar. Con la otra parte no se puede hablar, y ya lo intenté todo. Entonces, y ellos me lo dicen cara a cara, estando todos presentes, ¿eh? Y entonces la pregunta que les hago es, ¿intentaste alguna vez dialogar con un tercero que mediatizara la comunicación? Me miran como si hablara chino. Bueno, para eso hay profesionales, hay espacios de orientación a padres, hay profesionales expertos en comunicación asertiva que circulan la palabra desde otro lugar. En el juzgado nos apretan los tiempos judiciales, la premura de estar enmarcados en un proceso. Quizás es un lugar donde no podemos desarrollar esto en extenso. O sí, porque si hay compromiso de trabajo y vocación de servicio, esto se hace. Puedo dar fe. Con la doctora trabajamos un montón esto. Entonces yo les digo, ¿cuál es mi principal función? ¿Que ustedes se vayan de acá con un acuerdo bajo el brazo y cerrar esto? ¿O que ustedes se vayan realmente pensando que tienen posibilidades de reorganizar la familia y vivir en paz o sin este conflicto durante los próximos años o llevarle salud emocional y mental a sus hijos? Es un desafío hermoso si optan por lo segundo. ¿Qué están dispuestos a hacer? Y ahí empezamos a barajar y dar de vuelta y el conflicto de la demanda presentada a lo que se converse en una audiencia con un consejero, puede haber un abismo. Eso se los garantizo. Y la pauta de función del consejero no está en el éxito de cuántos acuerdos hace, sino cuántos procesos de acompañamiento de reorganización logra hacer. No importa
importa el tiempo que me lleve. Si yo no tengo que llegar a un acuerdo, no es mi principal función. Y la singularidad de las personas, puse yo también ahí, sus relaciones de coexistencia, porque no hay ninguna familia igual a otra. Cada familia tiene su singularidad, porque tiene su historia en común que no me la van a venir a contar a mí en un minuto porque tengo una audiencia. A la audiencia llega una narrativa recortada, una historia muy precarizada donde la intervención del consejero tiene que pasar por abrir la historia, pero no para ahondar la herida, sino para entender el nudo de la desorganización, en qué momento histórico se produjo y cómo fue el antes y cómo fue el después, para poder rearmar. Y en esa mutualización, en esa historia contada nuevamente, incorporar el discurso del otro. Porque el discurso que llega a una audiencia, y como abogados esto también se lo tienen que plantear, porque el discurso que llega a una audiencia siempre es un discurso individual. Porque yo quiero, porque yo necesito, porque yo no tengo, porque el otro me hace, porque el otro me dijo. Siempre es yo y el otro, yo y el otro. Nunca pasamos al nosotros. La verdadera función pasa por vehiculizar esta mutualización en el sistema y decir, bueno, no es yo, vos, yo, vos. Somos nosotros como familia. No hay dupla parental, no hay equipo colaborativo. Entonces, ¿cómo pensar en estas cualidades de lo colaborativo, de lo cooperativo? De la creatividad de las opciones que proponen estos métodos si no logramos pasar a un nosotros. A ver, en términos futbolísticos les digo, a ver, vos pateás para este arco y el otro patea para este arco, así nunca vamos a llegar a un entendimiento. ¿Cuándo van a patear los dos para el mismo arco? Porque si hay intereses de niños, aún con perspectiva de género, en la audiencia de conciliación es muy importante la simetría que haya en la mesa y en cualquier mesa de negociación. Es muy importante la simetría que haya en la mesa. Eh, y acá es donde nos tenemos que plantear, en el presente, en el futuro mutualizado, en el interés de los más vulnerables que hay y la posibilidad de las personas de hacerse cargo. Ahí podemos trabajar, ahí tenemos el fundamento moral de trabajo, la familia continúa, con sentencia o sin sentencia. El tema es cómo continúan estas familias. Si contribuimos para la pacificación y reorganización de estas familias o si le tiramos nafta al fuego en cada audiencia que celebramos. Como abogados esto también se lo tienen que preguntar, porque el abogado que acompaña, el abogado de familia que acompaña audiencias de conciliación, no va a ganar un juicio. Va a ser el mejor asesoramiento para ayudar a su cliente a que reorganice la familia y que lleve paz a su vida a futuro. Y para poder lograr esto, tiene que verse satisfecho el interés de todos los miembros de la familia. Y por supuesto que ahí hay chiquitos, y los chiquitos son los protagonistas también. Y a veces no es necesario judicializarlos todo el tiempo. Y es muy importante escucharlos, porque ya los adultos perdieron el rumbo. Entonces ellos quedan entrampados haciendo alianza con uno o con otro, sin poder ver para dónde patea cada uno, porque se quedan como en este juego de loco donde ven pasar la pelota por arriba de un lado al otro. Y ellos invisibilizados, porque no pudimos pasar a nosotros. Se quedan en el discurso confrontativo y nosotros tenemos que operar para que esto se transforme en un discurso cooperativo. Y como cada familia es singular, el trato justo no va a estar escrito en una fórmula del código procesal. Va a estar hecho también por las mismas personas. Yo les digo, es el traje a medida lo que ustedes tienen que llevarse. No es lo mismo ir a comprar a una tienda que irse a hacer un vestido o un traje. Ustedes se llevan el traje a medida.
Si lo hicieron ustedes, les va a dar resultado. Y acá me estoy metiendo en otro punto, avancemos un poquitito más, yo esto se los dejo todo, pero quiero ver, sí, materias no negociables, después puedo entrar en eso un poquito más, otra diapositiva más. Los principios rectores del trato justo, ¿no? La cooperación, la voluntad. Eh, ¿Qué es justo para cada familia? Es lo que tienen que encontrar. El traje a medida que les estaba diciendo recién, ¿no? Pero hay cosas que no podemos soslayar en un acuerdo que consideren justo. El no dañar, el dar a cada uno lo suyo y la honestidad intelectual y moral. ¿Saben por qué les digo lo de la honestidad moral y la honestidad intelectual? Porque muchas veces se cierra un acuerdo para sacarse de encima el problema. Se hace el maquillaje, se hace el como sí, o se hace para avanzar en el juicio, o se hace como táctica dilatoria la estrategia de la audiencia de conciliación. Y la verdad que eso no los conduce a nada. Yo ahí, honestamente les digo, con total honestidad a las partes, a los abogados, hagan un mea culpa de honestidad. ¿Para qué quieren la audiencia? ¿Para qué la pidieron? ¿Vinieron obligados porque lo dice el código? ¿Le ven sentido a esto que estoy diciendo y que les estoy proponiendo? Si encuentran un sentido, podemos trabajar. Si no le encuentran un sentido, y honestidad intelectual y moral, principios rectores del trato justo, no avanzar en un acuerdo. No siempre se puede hacer un acuerdo, porque quizás están buscando otra cosa, que es el límite, que es la palabra del imperio, que es el reproche a la conducta, es a la sanción de lo que pasó. Vienen a buscar el daño por lo que sufrieron. Entonces dicen, yo totalmente dañado, vengo a buscar la recuperación de mi indemnización. Y yo le digo, señores, es un juicio civil lo que usted está buscando. Porque acá hay que barajar y dar de nuevo para organizar la familia para estas criaturas. Fíjense que si no hubiera interés en la recomposición familiar porque no habría que futurizar relaciones, la cosa sería totalmente diferente. Se rompe el vínculo. No hay ninguna consecuencia o efecto personal derivado de esa ruptura. Pero si hay familia detrás, y a veces no son solo hijos, pueden ser suegros, pueden ser abuelos, pueden ser primos, pueden ser parientes cercanos. Si hay vínculos de coexistencia que proteger a futuro, hay que barajar y dar de vuelta y reorganizar la familia. Y eso, la persona indicada dentro de los procesos de familia para nuestros legisladores, para la práctica y para todos los operadores jurídicos es el consejero de familia. Sin embargo, el consejero de familia en el código tiene 3 articulitos, el director de proceso es el juez. Pero el juez puede patear la pelota al consejero y hacer el ida y vuelta. Es decir, yo soy la figura que puedo reprochar la conducta reprochable, porque por supuesto que la violencia no es negociable y que si tiene que tomar una medida, el juez la va a tomar, esa medida, y va a reprochar la conducta, y va a sancionar la conducta, y le va a poner límite a la conducta, y va a equilibrar la mesa. Pero también hay otros aspectos que trabajar del futuro. Este fortalecimiento de recursos internos para que la familia pueda presentarse desde otro lugar. ¿De qué me sirve también hacer un acuerdo donde no contemple los intereses de los niños? Pueden llegar a un hermoso acuerdo entre los padres. Y el acuerdo puede ser, bueno, vos lo ves una vez por año para Navidad. ¿A ustedes les parece que ese acuerdo puede ser avalado por un consejero? Vuelvo a perder de vista la mutualización del sistema. ¿Dónde está el nosotros? ¿Resolviste vos? ¿Resolvió ella? ¿Y los chicos? Totalmente invisibilizados. Sin embargo, a veces vienen con fórmulas propositorias de ese sentido. Que lo vea martes y jueves de 3 a 9 de la noche. Y el nene va al colegio hasta las 5 de la tarde y el padre trabaja hasta las 8. ¿Cuál es la propuesta que me estás haciendo? Les puedo asegurar que viene
propuestas de todo tipo y color. Entonces, ¿viene la propuesta del no dañar? ¿Viene la propuesta del dar a cada uno lo suyo? ¿Viene la propuesta genuina, honesta, intelectual, moral? ¿La buena fe se traduce en esto? ¿Existe la cooperación? ¿Existe la voluntariedad? ¿Existe el compromiso para poder avanzar y darle lugar? Y quiero adelantarme un poquito, fui picando así algunas cosas, ¿no? Que me parecen importantes de transmitirles desde la experiencia, porque los artículos son 4 de la etapa previa. Si quieren charlamos de los artículos del código, pero me parece más útil desde la experiencia. La otra parte vital es si yo voy haciendo acuerdos con las partes, si voy haciendo acuerdos provisorios, porque ya les dije que no hay un límite de intervención del consejero. Porque si las partes no piden bajarse de la posibilidad de hacer el acuerdo, el consejero es muy difícil que dé por agotada la intervención. Igualmente, la estrategia de la retirada es una estrategia de intervención útil a veces por el consejero, decir, no, hasta acá llegué porque no estamos haciendo los acuerdos respetando los principios rectores de un trato justo. Yo así no sigo. Podría decirlo al consejero, dar por agotada su intervención. O agoté todos los recursos que yo tengo para ofrecer y no funcionó. Y es mejor el límite del juez. O es mejor actuar desde otra imposición o desde otra figura que no pasa por respetarles el protagonismo. O no veo la voluntariedad o veo la táctica dilatoria, pero no hay un modo de darlo por terminado desde el punto de vista del consejero muy rápido. Y a veces no es que el consejero se cae de las audiencias porque no concilia, es porque aparecen algunas de estas cuestiones y da por agotado, pero difícilmente lo vean escrito, y la mayoría de las veces pasan los fracasos por las incomparecencias. Eh, ¿Por qué por las incomparecencias? Porque se ningunea la función o se desprestigia la función porque es mejor alternativa al acuerdo negociado el juicio o consideran que puede ser más rápido. Yo ahí lo que les pregunto siempre es respecto de la implementabilidad y de la ejecutabilidad de lo que acuerdan, ¿no? Porque, y esa sí es resorte del abogado, estar pendiente de esa cuestión. ¿Esto que estoy haciendo es implementable en la práctica? ¿Esto que le estoy haciendo firmar a mi cliente, lo va a poder cumplir? Él me dice que está en condiciones de hacerse cargo, pero ¿se hace cargo después? Y si no se hace cargo después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no cumple? Claro, siempre tengo el recurso del juez de ir a decirle denuncio por incumplimiento. ¿Pero a ustedes les parece que podemos caer en incumplimiento después de todo el trabajo que vengo mostrando que se hace en la etapa previa? Ahora, si se hizo un acuerdo de números, se hizo un como sí, sin honestidad intelectual ni moral para firmar un acuerdo, y falta el compromiso, y falta la cooperación, y falta la voluntad, y no hagamos el acuerdo. Sigamos trabajando para fortalecer esta familia desde otro lugar. Sigamos con acuerdos provisorios, parciales, que los podemos hacer, si nosotros como consejeros no buscamos el resultado. ¿Se dan cuenta que ahí está la diferencia? El juez no tiene alternativa, el juez tiene que pronunciarse y resolver. Tiene los hechos, tiene la prueba, tiene que resolver. El consejero no. Entonces tiene posibilidad de acordar y reacordar y armar plazos y probar una estrategia, la otra, acompañar, procesar resultados, cuándo fue óptimo, cuándo no fue óptimo. La implementabilidad es un campo que tiene que ser muy objetivo por parte de los letrados. Tienen que tomar parámetros objetivos, quiero decir, para evaluar. Tienen que fijarse muy bien de que realmente sea efectivo, porque si no, a los 3 meses va a volver el cliente a reclamarles. No hiciste nada. Ustedes no hicieron nada, como nos dicen. Ustedes no hicieron nada. La pregunta es qué estás dispuesto a hacer vos, que sos el protagonista de tu historia y de tu vínculo de coexistencia que trajiste a un juzgado.
Y si me viniste a pedir la intervención porque por tu cuenta no podías, las reglas de la intervención son estas. A veces hay que aceptar y dejar ir de que no es la mejor fórmula para reorganizar la familia, porque quizás faltan recursos que no podemos proveer ni ellos se pueden proveer de un día para el otro. No va a ser apretar un botón ni dar vuelta a la página, porque si el reproche pasa por el comportamiento o la conducta, los cambios conductuales de comportamiento, los procedimentales de las personas, requieren una evaluación profunda de transformación o de cambio. Y el juez no puede garantizar eso. Y el consejero tampoco, solo lo va a lograr realmente la responsabilidad del hacerse cargo de cada uno. Y ese hacerse cargo es lo que tiene que trabajar el consejero. Si a mí me preguntan cuál es la función propia del consejero, y es esto, dinamizar el nosotros, ubicar a las personas en lo que quiere para su futuro. ¿Cómo se imagina la familia los próximos 3, 5 años? No me vengas a contar lo que ya no fue. Trabajamos el futuro los consejeros. Ahora, ¿vos querés repetir el mismo modelo? No tengo modo de sacarte de allí. Por eso el trabajo interdisciplinario tan importante, por eso la colaboración del equipo técnico, por eso tanta entrevista diagnóstica de interacción familiar con el equipo técnico, con los psicólogos, con el tú a tú. Por eso a mí no me importa tampoco las audiencias presenciales. A veces me dicen, ¿por qué las audiencias virtuales no es lo mismo? La audiencia virtual, nosotros trabajamos con la palabra, lo que conmueve es la palabra. Cada consejero tiene su estilo, pero la dinámica de la conciliación es a través de la palabra. Ustedes me están escuchando y ustedes me pueden perfectamente contestar y podemos armar una nueva narrativa desde la palabra, que incluye en nosotros. De esto se trata la dinámica de la conciliación. No hay manera de desarrollar un cómo. ¿Cómo se hace una audiencia de conciliación? Reglas claras, honestidad intelectual y moral, el compromiso de no dañar, el compromiso de la voluntariedad, el compromiso de la buena fe. No hay otras reglas. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo una audiencia? Y esa la construyen las partes. Eligen qué parte de la historia contar, cómo contarla. Y ya les digo, viene totalmente viciada, por supuesto, de su parcialidad y de su herida. Y el consejero trabaja con la palabra. ¿Cuándo da por agotado? Cuando llega un acuerdo, cuando llega varios acuerdos, cuando probamos si el acuerdo que hicimos funcionó, también es posible, también es viable. Y a veces hay que soltarlo y dejarlo ir, porque uno entiende que el mejor resultado no me dio paz ni tranquilidad. Y hay que encontrar otros caminos y otros propósitos. Pero fíjense qué importante que el código y que los procesos de familia que tanto han desacralizado las formas en relación a los procesos civiles, sigan poniendo el foco una vez y una vez más y una vez más en el protagonismo de las partes. Ahora, la última ley que hay en materia de familia es la de la modificación del proceso de alimentos. ¿Y cuál es el puntito? Darle a la gente la opción de elegir la etapa previa. Volvemos a decir, todos los profesionales, operadores jurídicos, que el punto pasa por la elección de las partes. Como abogados hay que bancarse en esta distribución del poder en manos del cliente o del protagonista justiciable, que tienen un lugar de acompañamiento también, ¿no? Porque por lo general estamos... yo también fui abogada litigante, ¿eh? Y lo entiendo. Tiene un rol fundamental en el acompañamiento, pero no es el protagonista del proceso. No está ahí para ganar un juicio, no está ahí para lucirse con un cliente. Está ahí para acompañar, asesorar desde lo legal, desde lo técnico y colaborar con el proceso cooperativo de la familia. Llegar a nosotros. Ahora, si me confundo de entrada y como abogado creo que porque me citaron a una audiencia de etapa previa, voy a ir a los gritos a imponer lo que quiero y todo el daño que me causó, y voy a empezar mal como abogado, porque ese no es el propósito de la audiencia, llegar con los tapones de punta.
Se espera del abogado una proposición que acompañe esta etapa, sabiendo que está en esta etapa. Y que si legítimamente, con honestidad intelectual y moral, puede decidir que ese no es el camino más adecuado para su cliente, por las razones que considere, es más honesto decir, en el tribunal no estoy dispuesto a ninguna conciliación, no pierda el tiempo usted, no pierdo el tiempo yo, este no es el camino y tengo mis razones y se las voy a contar al juez y a demostrar al juez, porque ahí va a tener que convencer, no consensuar. El consejero crea consenso, contextualiza, mutualiza, ¿no? Al juez llega con el convencimiento de que este tiene razón y este no, de que la verdad pasaba por esta historia nada más. Son como caminos muy diferentes. Sin embargo, están muy entrelazados, sin embargo, están en la práctica muy confundidos y la figura del consejero, no, ninguneada no es un término apropiado, pero muy desdibujada está, ¿no? Acá tenía otra, tengo varias de estas, pero me parece que lo importante, se los dije, quiero escucharlos ustedes, clarificación de intereses y necesidades, generación de opciones, chequeo de ejecutabilidad, generación de contexto y consenso. Yo se lo transmití, creo que todo lo que tengo en el Power, o si no, seguramente en el Power hay mucho más, pero quiero escucharlos a ustedes con preguntas. Emiliano, si te hicieron preguntas, yo preferiría, porque creo que hay mucha más inquietud de Eh, pregunta no que hay, de digo la escucharme a verdad, mí en el o fue discurso. muy Espero haber claro. sido clara, No, porque me dije parece que muchas sí. cosas para un público diferente, pues no es lo mismo ejercer y tener la experiencia de la audiencia que leerlo desde los 3 artículos de lo que hace el consejero. Igual abierta a todas las preguntas. Habrá sido muy, muy clara porque no hay preguntas. Ah, no te creo, Emiliano, porque me fui y vine para todos lados. No. Si pregunto yo, acá requiere preguntar Cecilia. Capaz que quieren levantar la mano y les habilito el Cecilia levantó la mano. micrófono. ¿Cómo? Si quieren levantar la mano y hacer alguna Sí, pregunta. Cecilia, Cecilia, acá está, acá hay una mano levantada. Ah, no la llevo a ver. A ver. Cecilia, si le habilitan el micrófono a Cecilia o escriben en el chat. Sí. No la veo, Cecilia. ¿Podés, Cecilia, en el chat? Bueno, esa Cecilia. No, te levanto la mano. Cecilia Caparelli. Pero ¿a quién le escribió? Porque No sé, no sale. ¿Cecilia cuánto? Caparelli. Pero no la escuchamos a Cecilia. Si le habilitas el micrófono a Cecilia. Ahora Mario sí, Adolfo también Ahí tiene una está. manito Perfecto. levantada. ahora sí. ¿Sabe que yo quería aclarar? Un placer, doctora, encantada de Gracias. conocerla. Que está deshabilitado el micrófono, eso quería decir nada más. El chat. Ah, bueno, bueno, pero ahora le escuchamos. Estaba inhabilitado, por Por eso eso no le llegaron no las recibía preguntas. preguntas, claro. Eso quería Bueno, no aclarar. importa. Si tenías una pregunta, hacémela y listo. Rapidito, lo que quería Ya es, 5:10. escuchándola a usted. Me preocupa nada más que el tema de los juzgados de paz en Mm. los casos de familia, porque no hay audiencia, etapa previa. Una pena Entonces, como enorme. abogada, eso es lo que en el ejercicio de mi profesión me preocupa porque he tenido en un juzgado de paz un par de casos y el juez es el que llevó adelante el proceso, pero no es lo mismo, Comparto tu preocupación, teniendo Cecilia. en Creo que el cuenta juzgado de todo, paz te da claro, la proximidad, te da la claro, inmediatez del no traslado, pero hoy la virtualidad suple todo eso. eso Si solo yo quería fuera abogada dejarlo, de la matrícula, yo elijo el sí, juzgado de familia, aunque me implique un desplazamiento, precisamente por el consejero de familia, por la intervención de los equipos interdisciplinarios, sin duda. claro, No porque claro, sea mejor o peor desde el punto de vista de lo judicial, pero se pierde toda esta rica etapa que tiene la etapa previo la posibilidad de intervención del consejero.
La ley de claro. alimentos, el proceso de alimentos especial, permite la Sí, opción, sí, etapa previa ahora permite sí. la opción de familia o de paz. Eso Ahí sí. yo elegiría familia, si tengo un caso bien complejo, si necesito ahí asistencia interdisciplinaria y recurro a un juzgado de familia. O sea, usted dice de que una vez que está sorteada en el juzgado de paz, Podrías pedir la iniciarlo recusación directamente con del la juez. solicitud de trámite. Ah, bueno, bueno, esa es Fíjense la... en este punto no del ninguneo, pero fíjense que el juicio uno lo inicia con la demanda, con la prueba, con todos los elementos del 330 y la formalidad de notificación para trabar la litis, y el requerimiento del consejero se hace con una solicitud de trámite de un renglón, porque al consejero no Claro, tengo que explicar nada del pasado. Una mm, solicitud de trámite, breve exposición de motivos y con el motivo de la consulta llega. claro. Y el Y consejero ni lee la demanda. A sí, veces me sí. dicen, llegan indignados por todo lo que escribieron. Yo digo, yo no lo leí, no lo leí. Mm. Cuénteme qué le Así está que bueno, pasando hoy, cómo lo ayudo para mañana. claro. Y mi Así que función bueno, es otra. voy a hacerlo a la próxima. Voy a Es insistir en esa elección. parte, pero quería dejarlo como inquietud para que yo sé que, digamos, toda la parte judicial, el Poder Judicial trabaja en estos temas, a veces para mejorarlo, bueno, como una inquietud, porque Sí, sé es que es, inquietud. En realidad todo lo que es procedimental corresponde a la Corte. No hay mucha decisión departamental claro. tampoco, ¿eh? Eso ya es jurisdiccional provincia. Había otra manito levantada. Bueno, Mario, muchas gracias, doctora. Buenas tardes y suerte, saludos a Cecilia, todos. suerte. Ahí están, Gracias. están las preguntas, ¿eh? Ahí te voy a leer una pregunta. Dale, Emiliano, dale, dale. Perdón, ¿eh? El consejero de familia, ¿solo existe en Buenos Aires? El Pregunta consejero de familia, Adrián. si me lo comparás con Capital Federal, en Capital Federal está la mediación prejudicial obligatoria, si eso es lo que me preguntan. La diferencia concreta de un mediador con un consejero de familia es que el mediador prejudicial o el mediador que interviene en el colegio de abogados de Lomas o de cualquiera de los colegios de la provincia, intervienen fuera del juicio y fuera del proceso, previo al proceso. Mientras que el consejero es un operador jurídico, funcionario del juzgado, que actúa dentro del juzgado con el mismo equipo que después va a trabajar con el juez. Y si bien los informes del equipo técnico no constituyen prueba, no son pericias, son elementos informativos para el consejero, por supuesto que es mucho más útil. Yo defiendo la figura de el consejero dentro del órgano judicial, porque además tiene el artículo 834 que habilita al consejero que frente a cualquier circunstancia pueda pedirle cautelarmente alguna medida al juez. Y el juez puede, como una parte más, el consejero le dice, mire, señor juez, estoy trabajando con esta familia y yo necesitaría que usted hiciera tal cosa o que usted escuche al niño en los términos del artículo 12. Entonces, esa función de inmediatez consejero-juez para dirigir el proceso es muy importante. Yo defiendo la figura del consejero a pleno dentro de los juzgados. Y también entiendo la mediación externa, pero para las cuestiones privadas o cuando realmente hay expertise o posibilidad real de hacerse cargo de las partes. Porque si las partes tienen condiciones para hacerse cargo, están bien asesorados técnicamente, pueden articular por sí mismas. En realidad, si pudieran resolverlo en un café, lo harían, no necesitan a nadie para acordar. Sí, ahora, si necesitan realmente de asistencia, porque están en la crisis vital de la familia y tienen que transitar eso para transitar un nuevo modelo de familia, cuanta mayor intervención posible, eficaz y profesional, es importante. Por eso la profesionalidad de los juzgados de familia en cuanto a los expertos del equipo técnico y en cuanto a los jueces especializados. No da lo mismo ser juez civil que juez de familia. Se requiere una sensibilidad muy especial porque el conflicto de familia no es una cuestión técnica. Lo sobredimensiona por todos lados. No es aplicar el 2 más 2 4 ni el artículo de la ley. Entonces, acá se requiere realmente una vocación de servicio, una sensibilidad muy particular, ¿no? Un compromiso ético en la escucha, en la confidencialidad, en la neutralidad, en un montón de cosas que yo
no hablé, porque es lo que dice la ley, pero realmente son requisitos indispensables para intervenir positivamente. ¿Sí? No sé si respondí. Otras provincias tienen la figura de consejero, pero estas son las dificultades. Por eso yo les decía, una cosa es la dinámica de la conciliación, porque conciliar, cualquier persona experta en comunicación se puede proponer como intermediario en la comunicación, pero el rol de consejero es específico y la etapa previa es más específica aún. Pero no es que solo actúa en ese rol o para esos casos de etapa previa el consejero. Y hay otras figuras. El juez es conciliador. Si el juez tiene el 36 inciso 4 de toda la vida. La transacción siempre existió. Los modos anormales de determinación del proceso, del Código Procesal, nos hablan de eso. Precisamente, ponen la conciliación y la transacción como un modo determinado de proceso. ¿Y quién lo generaba esa conciliación? ¿Cuántas veces los abogados expertos en sus estudios hacen este trabajo y llevan al juez para directamente homologar el acuerdo? ¿No? Acá la doctora Díaz me asiente porque se ve esto también y mucho. Entonces, a ver, nuestro objetivo es ayudar a que la familia se reorganice. Este es el norte del abogado de familia. Por supuesto que es legítimo cobrar honorarios y es legítimo litigar y tener un juicio justo y llegar a una sentencia si es necesario, o hay procesos que solamente van por ese carril. Pero yo estoy hablando de los procesos de responsabilidad parental para la etapa previa, porque las cuestiones no negociables no van en etapa previa, ni al consejero se le ocurriría negociar. Y yo les dije, aún así, las materias que llegan a consejero tienen principios rectores de trato justo. Si hay daño, no avanzo. Si en el medio de la audiencia a mí me dicen se abusó de fulanito de tal y está qué sé yo, porque este es un pedófilo y esto, y no avanzo. No dañar es el principio. Momento. Ojo, hay responsabilidades, hay límites del orden público, hay materias no negociables. Mario, que te quedaste con la manito levantada al final. Sí, que estaba bloqueado el chat para poder hacer la pregunta. Bueno, ya lo aclaró. Muchas gracias, doctora. Ah, eras vos el de la pregunta esa. Bueno, listo. Sí, 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 sí. Genial, Muy, genial, muy genial. clara, gracias. No, de Gracias. nada. Está silenciado en mí. Cristian Acosta. Estamos escuchando desde Córdoba. Queremos consultarle si como consejera de familia cuenta con el apoyo de un cuerpo interdisciplinario. Muchas Sí, sí, gracias. bienvenida a la gente de Córdoba, qué lindo. En el juzgado tenemos no solo la figura del consejero dentro del órgano jurisdiccional, sino que contamos con el equipo técnico interdisciplinario, psicóloga, psiquiatra y asistente de familia. Por lo general, cuando nos desborda como consejeras, lo que hacemos es el trabajo conjunto con el equipo o derivamos a una entrevista de diagnóstico de interacción familiar para tener herramientas nosotros, ¿eh? No como prueba, sino como información para que el consejero pueda intervenir de mejor manera. ¿Compartimos, socializamos los informes con los abogados? Sí, muchas veces lo hacemos. Lo que tenemos que encontrar son estrategias de intervención positivas y eficientes en nuestro trabajo. Sí contamos con el equipo técnico interdisciplinario. No cuentan con ello los juzgados de paz, como me decía Cecilia. Y esto es una gran pena, porque un juzgado de paz sin equipo técnico, sin consejero, a veces es muy complejo de llevar adelante los temas de familia propiamente dichos. Quizás tienen la cercanía o la inmediatez para sacar en un tema de violencia un perímetro inmediato, pero después viene el abordaje posterior, cómo mutualizamos y cómo colocamos esta familia en una situación pacífica, ¿no? Resolución pacífica. Fíjense que la mediación y la conciliación está dentro de los métodos autocompositivos de resolución pacífica, como si el juicio fuera el litigio y las audiencias fueran de conciliación lo pacífico. Les puedo asegurar que las audiencias no son nada pacíficas, pero sí el objetivo es pacificar la familia, ¿no? Llevar un paño de agua fría, dicen algunas jurisprudencias en violencia, para ese momento, porque después hay que seguir andando.
Es bajar la fiebre del momento, pero después hay que seguir andando y ese andar lo transita la gente. Ahí necesitan abogados que los acompañen también. El juzgado propone, el consejero es la etapa ideal. Yo estoy contando el desenvolvimiento ideal, ¿no? Después me contarán experiencias o me dirán, y no, ¿y cuánto tiempo va a acompañar el consejero? Y bueno, hay familias que transitan 2, 3, 4 años continuos en una etapa previa y no la cierran. O están en una etapa re avanzada del proceso y dicen, no, volvemos a tener una audiencia con el consejero. El otro día, en una experiencia del juzgado, ya terminando cerca una vista de causa, nuevo juez, nueva intervención, mandó al consejero de vuelta, hicieron un acuerdo. Otra etapa de la familia, otro momento histórico. Y la familia es dinámica, el proceso es dinámico, los conflictos son dinámicos y en la sentencia es una fórmula rígida, pétrea, y además decide para atrás. Fíjense que hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Adriana Rocío dice, en el interior del país donde litigo no escuché de un consejero. Qué lindo, qué pena, qué lindo que lo podamos tener en la provincia de Buenos Aires. Ojalá muchas provincias se copien con la figura del consejero. Sí, la mediación como recurso externo. Qué lástima que no esté el consejero de familia. Igualmente, ya les digo, costó mucho introducir. En sus momentos, cuando los tribunales, cuando se crean los tribunales de familia, y se propone la figura del consejero en provincia, también fue muy discutido, porque recién arrancaba la mediación en nuestro país como ley nacional. La ley nacional de mediación sale en el decreto del 94, que empiezan los métodos alternativos, y los tribunales nuestros de Loma se forman en el 97. Y eran resistidos los consejeros, porque era una figura que no estaba incorporada. Pero piensen que todo el proceso de especialización en la materia fue creciendo como fue creciendo y dinamizándose la sociedad en estos temas. Hoy sería impensado no proponerle a las partes que se hagan cargo y propongan una fórmula ellos de autocomposición. Porque principios rectores de responsabilidad, de libertad, de autodeterminación, serían impensados hoy que un juez viniera y dijera esto es así, así, blanco, negro, vos vivís con vos y vos vivís allá. No, no. Y escuchando a los chicos y con perspectiva de género, con el protagonismo de la mujer en simetría sentada en una mesa de negociación. Eh, Lamento y me alegro que haya tanta gente de otras provincias, Ali, te felicito. Cada vez crece más este instituto. Gracias, gracias, mi querida. Y realmente en ciertas oportunidades hemos tenido gente de España, de Colombia, de Ecuador y de Panamá. Así que se va ampliando, se va Claro, ampliando. para esa gente quizás necesitaba o quería escuchar más lo que decía la ley y el código respecto del consejero. Yo se los brindé más a los que están en la experiencia Ah, cotidiana. por supuesto, André, esa es la idea, la experiencia cotidiana, que es lo que nosotros tratamos a través de estas jornadas de implementar en forma permanente, lo cotidiano. Igual les Nosotros, cuento a los de otras provincias que el código procesal, lo tengo acá de la provincia, tienen el título 3 que va del artículo. La etapa previa, artículo 828 al 831. Tres artículos. De los consejeros de familia, artículo 832 a 837. Cuatro artículos. Casi no dice nada de los consejeros. Dice la etapa previa, dice la función y dice hagan maravillas y milagros con las familias. No dice nada el código procesal. Por eso quiero contarles desde la experiencia, porque desde exacto, el código eso es procesal lo que dice es la forma de intervenir, la cantidad de audiencias que puede, que no tiene ninguna formalidad en el proceso y que puede dar por agotada la proposición de la etapa previa por sí o que las partes se lo pueden pedir y él la puede aceptar. Y que termina con acuerdo o sin acuerdo. Y después sigue el juez.
Todo lo demás es la experiencia de la dinámica. Perfecto, igual lo has explicado con una claridad total. Emiliano, no sé si hay otra pregunta, ¿no? Ya voy a Leemos ir. la última. Bueno, es como Dale. una afirmación más que una pregunta. El juez nunca va a la audiencia conciliatoria. Atiende un escribiente. Acá lo que no sé si se está haciendo una afirmación desde otro lugar o nos está contando la realidad. Yo comparto esa realidad que vos decís, no sé quién es el nombre, quién se dirigió acá, es muy cierto. El juez por una cuestión de cantidad de causas, porque ni les quiero hablar de estadísticas, pero por cantidad de causas es imposible que tenga esa inmediación que le propone el código al juez. Entonces, el juez delega en un audiencista, secretario, funcionario, quien fuera. La responsabilidad sigue siendo de él y el código en algunas audiencias exige la presencia personal. El artículo 12 del escucha de los nenes es muy importante que la haga el juez. Desde ya que esa tratamos de darles como prioridades, porque hay prioridad. El artículo 11 de la ley de violencia también exige que sea el juez el que escuche al victimario. Y tampoco puede el juez en persona atender a todos y cada uno de los victimarios de los procesos de violencia. Están delegados en operadores judiciales. Ojalá todos los operadores judiciales estén bien formados, se profesionalicen, sean exigidos. Yo soy una de las que más defiende que la figura del consejero tendría que ser por concurso, igual que la del juez, porque es director del proceso y tendría que estar formado en técnicas de mediación y de comunicación. No puede llegar por antigüedad o por audiencista, porque no es lo mismo el rol del consejero que el rol de un audiencista que está cumpliendo la función supletoria del titular del órgano. Ahora, sí los comprendo en esa necesidad de escucha directa del juez y que no todos los jueces tienen la posibilidad de acceder de modo directo e inmediato, ¿no? Pero sí, el consejero es irreemplazable en la función. De hecho, si yo falto, otro consejero me toma la audiencia, pero no conoce la familia, no conoce la dinámica, no conoce el caso, no puede empezar de cero. Las audiencias del juez son más acotadas y son más formales, con lo cual sí se puede reemplazar. Una audiencia del C36 se puede reemplazar, porque yo le puedo preguntar cuánto gana, tráigame el recibo de sueldo y negociamos un número. Ahora, si yo me metí en la transformación familiar, la dinámica es otra, es muy difícil de reemplazar. Gabriela Díaz, y perdón, Emi, ya cierro, yo me voy siempre mucho. Doctora está silenciada, Gabriela Díaz. Ahí está, ahí está. Ahí ya está. Es más Colega. una opinión. Es una opinión en realidad, porque yo he sido alumna de las dos, la doctora Ah, Taliercio y la doctora Fernández, hace muchos años, no, hace unos años en la nos está facultad. tratando de muy viejitas, Ali. No, no, yo también soy grande, yo me recibí grande, y siendo mamá adentro de la facultad prácticamente. Y he trabajado muchos expedientes con la doctora Fernández en conciliación hasta hace muy poquito, que cerramos uno que estuvo bueno cómo se trabajó. La realidad es que el rol del consejero de familia es muy importante, al igual que el del equipo técnico. Nos ayudan mucho, más a los profesionales que ejercemos de la matrícula o particulares, por ahí es muy cuesta arriba poder trabajar con la familia, porque uno termina interiorizado en la problemática de la familia y es como decía la doctora Fernández, algo que también lo enseña mucho la doctora Taliercio y siempre abogó por ello. No somos abogados penalistas, somos abogados de familia y nosotros no venimos a ganar juicios. Es muy importante el rol que tomamos, que es más humano, si bien le damos el marco legal a la problemática que tiene la familia y tratamos de encaminar, no nos tenemos que olvidar que el foco más importante acá son los niños. Y muchas veces los padres están muy sesgados por sus situaciones o lo que hayan vivido, cualquiera de los dos. Y se está perdiendo mucho el foco en lo que es el rol de los nenes, que es fundamental. Las decisiones que se llegan a tomar dentro de un expediente pueden ser trascendentales en la vida de esos nenes. Entonces, creo que los abogados de familia, al igual que los jueces y los consejeros y todo el equipo técnico en el que uno se apoya, porque yo muchas veces me he apoyado y he cambiado estrategias y pensamientos y decisiones
a partir de las escuchas que son tan importantes, que a veces uno tiene un panorama y hasta que nos sentamos a escuchar a todas las partes y sobre todo a las escuchas de los chicos y nos apoyamos en los profesionales, nos damos cuenta, que hay cosas que hay que modificar, que por ahí teníamos una opinión equivocada y cuánto daño se puede hacer a un niño el no escuchar o a los menores en general. Entonces creo que es un rol muy importante el que ejercemos los que nos dedicamos a familia, nos especializamos y el rol que ocupan los jueces, los consejeros es tremendo porque tienen un rol trascendental y a veces nos cuesta ejerciendo desde este lado, cuando nos encontramos con un colega del otro lado que se pone en el rol de, o como decía en un mensaje, que un papá se había presentado con un abogado penalista. El abogado penalista no nos entiende nunca, cree que va a avasallar todo, nos va a denunciar a todos, vamos todos presos. Y no es así en el tema, cuando es una problemática de familia, va del lado humano. Entonces, el rol es destacar el rol de los jueces y los consejeros es fundamental. Y La nosotros también, especialización, Gabriela, coincido, la totalmente, especialización y la totalmente. formación continua. Totalmente, y nosotros saber escuchar y apoyarnos, porque ustedes trabajan a diario con esto. Nosotros podemos Sí, tener sí, 10 pero no las clientes, sabemos todas, pero ¿eh? Porque cada familia no, es tal única. cual, no También, es así, pero también ustedes tenemos que entender que cada familia es única y hay que tener totalmente, estrategias sí, de sí. intervención eficaces para cada familia. Seguimos formándonos y seguimos confiando en el trabajo en equipo interdisciplinario. Totalmente, sí, sí, sí. Es el rol, creo que la capacitación es fundamental para todos. Mm, Miren, cuando, Para Gracias, todos. Gabriela. Gracias. gracias, cuando yo daba mis clases, y lo sigo diciendo aún hoy, en cada charla, en cada momento que estoy transmitiendo todo lo que hace al derecho, recuerden siempre, y especialmente un abogado de familia, tiene que tener tres pilares. El teórico, que te acordarás, Gabriela, cuántas veces lo hemos dicho, el teórico siempre estará ayornado con lo último. La práctica, saber tomar esos principios teóricos y aplicarlo al caso concreto. Y el tercer pilar, que es lo que está más olvidado, es el de los derechos humanos, el de la ética, el del respeto. Y en familia eso es fundamental. Acá no nos podemos basar en uno, dos, tres artículos, como bien dice Andrea, sino que tenemos que tener un bagaje que es lo que ella nos acaba de transmitir, ese bagaje de experiencia que es riquísimo y que ojalá sea muy enriquecedor para cada uno de ustedes que están hoy acá. Andrés, te tengo ya que ir despidiendo, mi amor. Eh, gracias infinitas por tu claridad. La gente no sabe todos los agradecimientos que han aparecido aquí en pantalla, Andrea. Sos una genia total. Bueno, yo ya lo sé de hace muchos años. No, no, no sé si soy tan clara, Ali, pero Eh, quedo abierta a las preguntas. Es mucha información toda junta. bueno, acá los agradecimientos son infinitos y te vamos a tener que volver a citar, Andrea, lo lamento, porque quedaron muchas preguntas por hacer, muchas inquietudes, así que a la brevedad vas a volver a ser parte de este equipo Un beso hermosísima de grande, Ali, a tu disposición siempre. Vos sabés que trabajo gracias, con vos con gracias. un placer. Pero las preguntas que quieran hacer, mándenlas al chat, que Emiliano las haga, las respondo. Emiliano ya no está, me parece, Las porque respondo por escrito, Ali, si las mandan. bueno, perfecto, te las mandamos por escrito. Bueno, y yo como son todos los lunes, ya tengo que estar anunciando para la próxima. Ustedes saben que el lunes 16 eh, es feriado, así que vamos al 23, al lunes 23. Y vamos a volver, hace poco estuvo nuestro querido doctor Alejandro San Juan, Ah, que dale. nos habló muchísimo sobre discapacidad. Pero Alejandro ha tenido un año muy especial, que yo quiero comentarlo, por eso lo hemos vuelto a citar ya. Lo han ascendido hace muy poquito, y como él pasó por nuestro juzgado, al que yo he querido tanto, lo quiero compartir con ustedes. Acaba de ser nombrado secretario de Cámara en cuestiones de familia y a la vez ha ganado en la facultad el primer premio
por una ponencia de algo muy actual, que es lo que hablábamos recién un poquito, que es la inteligencia artificial y los derechos humanos. Así que los espero el próximo lunes con todo mi cariño, como siempre, saben cuánto los quiero, y los espero con el cariño y con el afecto y con las ganas de aprender cada día un poquito más. Gracias por estar, gracias Andrea, gracias Emiliano y a la facultad, y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Este beso desde el fondo de mi corazón.